Cuando en el trabajo no le van a decir, ay, quédate en tu casa, no, no, venite porque tenés que trabajar, y aunque esté con casi derrame cerebral. Bien, Evangelio de Mateo, capítulo número 26, Evangelio de Mateo, capítulo número 26. Vamos a leer del versículo 37, 26, 37, o el 36, perdón, 36, disculpen hermanos. Versículo 36, dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no será como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Buen Dios y Padre, pedimos tu bendición en tu palabra, Señor. Si tú no nos revelas, no la conoceremos, ni te conoceremos a ti, ni nos podremos conocer a nosotros mismos. Hemos entendido que el conocimiento único de la Biblia no es conocerte a ti, no es conocer tu voluntad, no es conocernos a nosotros mismos. Señor, bendícenos por favor con tu palabra, que este lugar siempre sea una escuela de profetas. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El tema para esta noche es conocer su voluntad. Conocer su voluntad. Es casi lo mismo como decir cómo conocer a Dios o conocer a Dios. Por el proceso que hemos traído desde la vez anterior, podríamos decir cómo conocer a Dios, por el hecho de que el primer tema que desarrollamos es el trato y el conocimiento. Yo le dije a usted, no sé hasta dónde voy a llegar, y por eso le hago memoria para que usted sepa de dónde viene esta enseñanza como hilación, de dónde viene, cuál ha sido el origen, para que usted se centre en la enseñanza de una manera en la cual usted pueda darse cuenta que viene desde muy atrás, y es importante esa secuencia. Esto la van a poder descubrir aquellos que están interesados en el conocimiento de la palabra de Dios. Otros los vamos a recibir nomás como la porción del día, como el alimento, como una respuesta de Dios, como algo más que hemos aprendido, que es muy diferente. En la primera vez vimos el trato y el conocimiento. Vimos muchos ejemplos, no muchos, pero sí algunos. Vimos muchos ejemplos. ¿Por qué el trato? Porque Dios tiene que tratar. Si Dios no trata, difícilmente, por no decirlo imposible,
que nosotros podamos realmente adquirir el conocimiento de Dios y el conocimiento de su palabra, o el conocimiento de su voluntad, que es el conocimiento de Dios, que está en la palabra, pero la palabra así nomás como un estudio teológico. Por eso hay mucha gente que estudia teología y no es nada, porque no es eso lo que hace a alguien conocer a Dios, ni tampoco lo vuelve un siervo de Dios. Entonces, hay muchas personas que pueden graduarse, un doctorado y más que ello, y eso no los hace siervos de Dios. Ellos lo que tienen es un conocimiento único de la letra y son como cualquier inconverso más de la tierra. Entonces, el Señor, hablando ya de esa misma gente, el Señor, cuando le hicieron aquella pregunta muy errada, el Señor les dijo: erráis. Me recuerdo de eso, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Entonces, eso fue el principio muy importante, y en su momento les compartía de que si llegamos a ese conocimiento que Dios nos da u ofrece, nosotros notaremos la diferencia entre el conocimiento mental, entre el conocimiento humano, entre el conocimiento secular y el conocimiento espiritual. Ahí nos daríamos cuenta completamente. También nosotros conoceríamos la vía del verdadero conocimiento a Dios o de Dios, así como el del verdadero conocimiento nuestro. En la medida que nosotros vamos conociendo a Dios, también en esa medida nos vamos dando cuenta quiénes somos nosotros. Ese conocimiento de Dios lo llevó a David a decir: ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria? O sea, uno va reconociendo realmente lo que uno es en esa medida. También entenderemos la relación que existe entre el conocimiento espiritual y la renovación de la mente. Esas tres cosas las dije al principio y en determinado momento vamos tocando algunas de ellas. Posteriormente vimos el conocimiento de la Escritura y el conocimiento de Dios, en el cual dejábamos con mucha claridad que el conocimiento de la Biblia o el conocimiento de las Escrituras no equivale al conocimiento de Dios. Eso lo acabo de decir en otras palabras hace un momento. Hoy venimos a un punto en el cual estamos viendo conocer su voluntad. Y si lo traemos con esos dos temas anteriores, a este le pondríamos cómo conocer a Dios, pero no lo vamos a hacer así. Solo conocer su voluntad. O para nosotros también sería cómo conocer su voluntad. Y por los ejemplos y por las cosas que en esta noche vamos nosotros con la ayuda del Señor a tocar de una manera breve, pero a la vez un poco profunda. En el huerto del Getsemaní, como hemos leído, el Señor Jesús oró. Fíjese qué tremendo. La misma Escritura nos lo muestra. ¿Por qué oró? Casi siempre le damos una interpretación, no es mala, pero una interpretación tradicional. ¿En qué sentido tradicional? De que normalmente lo que se nos ha enseñado, siempre tocamos esa línea de lo que leemos, de lo que pasó ahí en el Getsemaní. Pero si usted nota con mucho cuidado, usted se va a dar cuenta que Jesús oró para conocer la voluntad de Dios, para conocer la voluntad de su Padre. Eso fue lo que lo llevó al Señor a orar en el huerto del Getsemaní. Bien importante, porque el nombre Getsemaní, lo que significa Getsemaní, tiene que ver mucho con eso que le decía al principio, de que necesitamos ser tratados para que nosotros podamos
adquirir conocimiento. Ese trato nos lleva a un conocimiento en el cual no nos desviará todo aquello que nos desvía cuando nosotros no somos tratados. Cuando usted no es tratado, esto es, usted es inmaduro, yo soy inmaduro, entonces nosotros estamos en el Señor y cualquier cosa que veamos, oigamos, sintamos, nos puede a nosotros desviar, hacernos retirar e inclusive hasta renunciar de nuestro camino, como lo hicieron algunos que seguían al Señor. Y podemos llegar a negar al Señor, como en el caso de Pedro, que lo seguía de lejos. Entonces, qué importante es el trato entonces. ¿Por qué? Porque el trato que Dios va a hacer en mí, que lo hemos estado viendo en las dos enseñanzas anteriores y también lo pudimos ver hablando del desierto en este domingo, nos vamos a dar cuenta que ese trato es necesario. Claro, en el momento que yo nunca he sido tratado, que sé lo que es un desierto, yo tengo un conflicto porque he sido metido a momentos difíciles que son incomprensibles, pero después de haber sido tratado, entonces aquello que era incomprensible, ahora es comprensible. Ahora entiendo por qué Dios me permitió pasar por esa situación. ¿Por qué? Porque eso cambió mi corazón, eso cambió mi mente, eso renovó mi mente, eso transformó mi corazón, eso cambió mi vida, eso cambió mi actitud, adquirí una madurez. Entonces, cuando ya he alcanzado ese nivel de fortalecimiento, porque el trato me fortalece, porque el desierto me fortalece, porque la batalla me fortalece, porque la situación adversa me fortalece, porque aunque no lo entienda la mente humana, la mente espiritual, el hombre de Dios sabe que eso es cierto. Cuando me fortalece, entonces ya aquello que hoy puedo oír y que antes me eliminaba, hoy no me elimina. Aquello que yo podía ver y que antes me podía eliminar, hoy no me elimina. ¿Por qué? Porque el trato me ha llevado a adquirir un conocimiento de Dios y de mi vida. Por eso es maravilloso el trato. A nadie le gusta el trato, pero dice el apóstol Pablo de que todos en este mundo, todos los hijos de Dios, todos los cristianos, todos los creyentes, todos están siendo probados. Todos están siendo tratados, sin excepción. Aquí no es si tengo o no tengo dinero. El que tiene dinero, quitándoselo, y al que no tiene, en la escasez. Tiene que ser tratado. No hay forma de poder escapar del trato, imposible. Ahí está la figura: Egipto, desierto, Canaán. Pero antes de Canaán, todavía antes, imagínense, 4 cosas entonces, para ser más exacto en el trato: Egipto, desierto, Jordán, Canaán. Y no por gusto, el río Jordán, si no me equivoco, está todavía más abajo del nivel del mar. ¿Comprende esto? Entonces, es muy lindo cuando usted puede darse cuenta, como lo va, ojalá yo quisiera llegar hasta ese punto hoy en la noche, se va a dar cuenta y usted puede decir: gracias, Señor, de veras que es para mi bien. De veras que ahí sí hoy entiendo que los que aman, te aman a ti, todas las cosas les ayuda a bien. Porque mientras estamos en el estudio, nos quejamos de todo, pero cuando ya hemos salido del estudio, somos los hombres más felices de la tierra. Y a todo el mundo le queremos decir que ya nos graduamos. Y está bien, pero ya nos graduamos. Pero cuando estamos estudiando, se nos salen de todos los colores de canas. Amén. Ahora, Getsemaní, le decía el nombre, su significado. Su significado es prensa de aceite o prensa de olivas, o si no, de olivas machacadas. Entonces ve lo que estaba viviendo el Señor ahí. Ve a dónde fue llevado el Señor. El Señor, no los demás.
Porque ellos estaban ahí, pero no estaban como aquel que está en la iglesia y no ha oído nada de lo que dije. Y si yo le pregunto, no me podría decir nada. ¿No? Estaba pensando en que eso. Entonces ellos estaban en Getsemaní, pero ellos no estaban siendo prensados. Estaban en Getsemaní, pero ellos no estaban siendo triturados. Estaban en Getsemaní, pero de ellos no estaba saliendo aceite. Estaban en el Getsemaní y de nada sirvió que estuvieran en el Getsemaní porque ellos no pudieron conocer la voluntad de Dios. Oren para que conozcan la voluntad de Dios. Oren para que conozcan el propósito de Dios. Por eso les dijo, para que no seáis tentados. Porque cuando somos ignorantes somos tentados. Pero cuando tenemos el conocimiento no nos puede tentar. Por eso, increíble hermano, todavía no había llegado Judas con todo ese montón de secuaces, maleantes, corruptos. Y el Señor dijo, ya viene el que me va a entregar. Y los discípulos no sabían de qué estaba hablando, pero ya venían cerca. Hasta eso, el trato. Hasta eso, Getsemaní. Entonces muchos queremos la revelación de Dios, pero no queremos pagar el precio. Queremos ser como muchos en este mundo, que el Estado nos regale el título. O que nos lo vendan. Pero ese es engañarse a uno solo, a uno mismo. Qué feo es ser doctor y no ser doctor. A mí cuando me ofrecieron el doctorado, ¿cómo? Que sea doctor sin ser doctor. No, pero que usted tiene el conocimiento. Sí, pero no soy doctor. ¿Y cuántos son cristianos y no son cristianos? ¿Y cuántos sabemos pastores que no somos pastores? Sencillamente porque no queremos pagar el precio. Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo. El Señor Jesús sabía que Él tenía que ser prensado. Y sabía que el aceite había que prensarlo ahí. Él sabía que ahí se trituraban las olivas. Las aceitunas, ahí se trituraban. Usted debe saber lo que ahí se trituran. Y no estoy hablando de Getsemaní literalmente. Usted debe saber por el conocimiento de la palabra que en qué lugar lo están triturando. Algunas veces Dios tiene que seamos permitidos en que nos trituren para quitarle el amor a eso en lo cual estamos. Entonces Dios tiene que obrar ahí y nos tritura para que le quitemos el amor a eso, porque no es ahí donde Dios nos quiere. Aunque nosotros queramos estar ahí o queramos estar ahí. Entonces usted note que el Señor llegó ahí al Getsemaní con un propósito. Entonces la Biblia nos dice que Él oró la primera vez, la segunda vez y la tercera vez en la misma forma. Fíjese qué tremendo, porque el Señor llegó ahí a buscar el conocimiento de Dios, a buscar la voluntad de Dios, a buscar el propósito de Dios. No llegó a orar para que se hiciera lo que Él creía, lo que Él consideraba, lo que Él se esperaba, lo que Él soñaba, lo que Él de alguna manera le podía brotar de su naturaleza, como muchos de nosotros. Aún nuestras peticiones son unas peticiones en las cuales es pura carne lo que está pidiendo. Aunque aparentemente se vea bien la petición. Pero ¿ese es el propósito de Dios? Difícil. Entonces, hay formas de cómo poderlo saber. Entonces, Él no oró simplemente una vez para dejar luego la cosa que sucediera por su propia cuenta.
Él no fue a orar como muchos de nosotros oramos. Señor, por favor, yo te suplico por este crédito, y al día siguiente llegamos a firmar el crédito. Señor, yo quiero cambiar de carro, y al día siguiente cambiamos el carro. O comprarlo. Igualmente una casa. ¿Será eso orar? ¿O será que estamos durmiendo en la oración aunque oremos? En el caso de Pedro, Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, los últimos dos, ellos estaban dormidos. Ellos estaban ahí con un propósito. Dios los llevó con un propósito, y yo se lo quiero tratar de explicar, y espero que usted lo capte. El Señor no los llevó solamente por compañía. El Señor quería que ellos le ayudaran a Él a encontrar el propósito de Dios, y que estos tres también lo supieran. El Señor, Pedro, Jacobo, Juan, vengan, ponga su nombre, hermanos, venga, vamos a orar. Y literalmente aquí en esta iglesia, algunos que hemos venido a orar nos hemos dormido en la oración. El Señor lo llevó con un propósito. Y quiero decirle algo, hermano, el Señor no los regañó. Así como vamos a ver otro ejemplo más adelante, el Señor tampoco regañó a su siervo. Entonces, cuando se levantó de la oración, es decir, después que terminó de orar, el Señor vino a sus discípulos. Y mire lo que dice el versículo número 45. Dormid ya y descansad. Oiga, ¿cómo que descansen si estaban dormidos? Amén. Es que había pasado el tiempo en el cual no se tenía que descansar, y ellos lo habían ocupado para descansar. Entonces, cuando ese tiempo se terminó, ustedes descansen. O sea, ya no hay por qué orar. ¿Cuándo es que yo dejo de orar? Cuando sé el propósito de Dios o la voluntad de Dios. Entonces yo dejo de orar, porque ya encontré la voluntad de Dios. Mi oración es encontrar la voluntad de Dios. Pero, oh, hermano, enséñanos a orar. Deberíamos de decirle al Señor como muchos discípulos: Señor, enséñanos a orar. Porque nosotros oramos, nosotros, hermano, increíble, tenemos hambre, ay Señor, que alguien me invite a comer. Queremos ir al mar, ay, algún hermano se acuerde de mí. En vez de orar y orar y orar, y cuando el Señor me diga, no. Porque si tú dejas de orar y solo dices, Señor, ay, yo quisiera que alguien me lleve al mar, y te vas a ahogar. ¿Cuánta gente no se ha orado porque los han llevado al mar y en la orilla del mar, y ahí se los lleva la corriente? Hermanos, realmente nosotros no hemos entendido para qué es la oración. La oración no es para, Señor, multiplícame el sueldo, Señor, no me alcanza. Para eso ocupamos nosotros la oración. Esa es la voluntad de Dios. Ay, que me aumente unos $10 más la hora. ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Y que no dice el Señor que eso viene por añadidura? Pedimos por lo que viene por añadidura, y no pedimos por lo que deberíamos de pedir. Y nuestra primera oración, ya con todo este contexto, es: Señor, tritúrame. Porque ese es Getsemaní. Ir a Getsemaní es ser triturado. Entonces, fíjese que voy a adelantarme. Yo voy a dar algunos detalles que podría darlo esto que le voy a decir, lo podría dar al final de los detalles. Pero son varios los detalles, y no quisiera terminar esta noche con el tiempo, no con la enseñanza, con el tiempo, y que no se lo diga. Pero fíjese que cuando él oraba en el Getsemaní, ahí en el versículo número 39, dice así, la primera vez que oró, la misma, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sí? El Señor estaba orando para saber cuál era la voluntad. Él no sabía cuál era la voluntad de Dios. Él estaba orando para querer saber. Por eso pregunta de esa manera. Si usted nota, él no está afirmando absolutamente nada. Él está totalmente desconociendo. En ese momento no era Dios. En ese momento era un hombre el que estaba orando. Porque ya lo va a entender en el otro punto que le voy a explicar. Porque si él hubiera sido Dios, ¿para qué le iba a preguntar eso al Padre si él es Dios? Pero él estaba ahí en lugar de Berta Luz. Ahí era Berta Luz. Ahí era Patricia. Correcto. Y el que es hombre, ponga su nombre. Entonces, estaba ahí en eso. ¿Por qué? Porque mire, si usted me acompaña déjeme ver, Juan, capítulo 18, Juan, capítulo 18, hay unas citas bíblicas que me comí, pero ya las vamos a ver siempre. Juan 18, versículos número, desde el 10, pónganme el 10 por favor. Disculpen, les dije 11, pero es 10. Vamos a leer el 10 y el 11. Mire, oiga, mire qué tremendo. Véame un momento a mí. Sí, porque usted está viendo por otro lado. Véame a mí. Hace un momento estábamos diciendo, yo dije de que en la oración de Getsemaní, el Señor no sabía cuál era la voluntad del Padre, ¿va? En el Getsemaní, al terminar su tercera oración, su tercera intercesión, entonces Él le dice, ya estuvo, basta ya, descansen. O sea, ya no me pueden ayudar. ¿Por qué? Porque Él ya tenía respuesta. Oiga, en el 10 dice así, entonces Simón Pedro, cuando iban a apresar al Señor, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, en el momento que fueron a tomar preso al Señor, en el momento que quisieron detenerlo, Pedro reacciona. ¿Por qué reacciona Pedro? Porque no oró. Porque no conocía la voluntad de Dios. Porque no se le reveló el acontecimiento que se acercaba. Entonces, en su ignorancia, en la suya, en la mía, ¿cómo reaccionamos ante una situación que si nosotros supiéramos que tiene que suceder, qué haríamos? Dejar que las cosas pasen. Si Dios nos revela de que nos vamos a enfermar, ¿por qué estoy orando para ser sanado si Dios sabe que me tenía que enfermar? Si yo hubiera sabido que Dios me revela que voy a pasar una necesidad, no voy a estar ahí peleando con nadie porque hay una necesidad. Si Dios me dijera, mira, ese te va a ofender y me ofende, yo me quedaría callado. Pero como no lo sé, me sorprende. Entonces, para que no seáis tentados. Las palabras del Señor en el Getsemaní. Este es otro nivel en la oración. Esta es otra revelación del Getsemaní. Más profundo de lo que normalmente se ha enseñado. Y no es que sea malo lo que se ha enseñado. Pero es otro nivel. Este nivel no es para niños. No es para recién convertidos. Y qué bendición el que esté recién convertido y lo comprenda. No se lo ha revelado carne ni sangre. Como Pedro no oró o no era de los que se durmió. Si Pedro no se duerme, no hubiera pasado esto. Entonces dice Simón Pedro, que tenía una espada, que hizo, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Ahora, ¿cómo reaccionó al que oró 3 veces? Al que buscó la voluntad de Dios, al que se le reveló qué es lo que iba a pasar. Versículo número 11. Jesús, qué tremendo, hermano.
Jesús entonces dijo a Pedro: si tan solo me hubieras hecho caso, si tan solo hubieras orado cuando no tenías que dormir, porque después de la oración tú pudiste haber dormido. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera oramos por las cosas? Mire la diferencia del que verdaderamente conoce a Dios, conoce su voluntad. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. Oiga, Padre, antes, ahí mismo en Getsemaní, antes, Señor, ¿puede pasar de mí esta copa? ¿Será que hay una oportunidad para hacerlo o no hacerlo? ¿Será que hay una concesión de parte tuya para mí? ¿Será, Señor, que yo puedo cambiar las cosas? Etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, después de esa tercera oración, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Si el Señor me tiene enfermo, ¿y qué voy a hacer si el Señor me quiere tener enfermo? Ya estuvo, ahí estoy quieto. No hay problema. No me ando quejando con medio mundo. Si el Señor le dice que va a tener esos conflictos y se lo revela, usted andaría con la boca bien callada y con su actitud bien alegre. Pero como no lo sabe, les pongo un ejemplo, es para todos nosotros. Nos afecta todo, nos amarga todo, nos hace hablar lo que no debemos. Nos hace ir donde no debemos ir y deseamos lo que no deberíamos de desear, si tan solo el Señor ha dicho: mira, vas a tener ese conflicto bien duro, pero te vas a quedar con la trompa bien callada. Entonces nos quedaríamos bien callados. Entonces no le andaríamos contando a medio mundo lo que nos pasa. No le diríamos: mira, mamá, no me puede prestar unos $20. Ya el Señor me dijo: vas a pasar esta escasez y vas a aguantar hambre. Y no le vayas a pedir a nadie, porque no quiero. Pero cuando se ora, el Señor dice: te vas a ir al arroyo de Querit, y ahí te vas a estar. Pero el otro sigue orando y le dice: mira, te vas a ir allá a Zarepta de Sidón, porque ahí tengo yo una viuda que te va a dar de comer. ¿O usted ha leído que Elías renegó en el arroyo de Querit? Y mire qué meseros lo atendieron. Y no renegó porque ni siquiera propina tuvo que dar. Porque estaban tan bien pagados que le dijeron: nos ofenden si usted nos da una propina. Entonces note, la copa, esas no son palabras del Getsemaní en la oración. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Algo más. Increíble. Cuando Pedro, no voy a pedir la cita bíblica porque es por el tiempo, cuando Pedro desenvainó y quiso defender al Señor, le dijo a Pedro: espera, te vas a morir igual, no lo hagas. ¿Que acaso? Oiga, pero cuando él ya sabía la voluntad, es necesario que esto pase. No puedes detener esto. Es necesario. Si usted supiera que nos vamos a enfermar, que nos vamos a meter en un problema, etcétera, supiéramos que está en el propósito de Dios, en ese plan preordenado de Dios, entonces nosotros no nos meteríamos en camisas de 11 varas, me decían chiquito. Te metiste en camisas de 11 varas, no sé qué significa eso. Me imagino una camisa bien grande. Un problema, un lío. Un pleito bien grande. Le dijo a Pedro: ¿que acaso tú no sabes de que yo podría pedirle a mi Padre una legión de ángeles? Y los ángeles, si tienen o traen espada, no es mojosa como la que vos tenés, Pedro, por la sal. Hermano, da vergüenza entender esta verdad, y lo digo por mí. Yo no sé si usted se avergüenza en esto.
Pero óigame, da pena, da vergüenza. Entonces, de manera que durante el tiempo de oración en el huerto de Getsemaní, la copa todavía parecía algo dudoso. Pero después que se levantó de la oración, ya no tenía ninguna duda en cuanto a la copa que él estaba dispuesto a beber. Vamos a ver cómo sale usted de este lugar esta noche, con ese gran conflicto que traía. Vamos a ver cuánto me van a decir, hermano, yo quiero que ore por mí. Entonces, en vez de orar, le voy a dar el cassette, el CD, o le voy a dar la dirección de YouTube. Y le voy a decir, óigalo hasta que lo dijera. Porque esos son los que debían de ser los que no oyen los mensajes. Y se pierden palabras que Dios tiene para ellos, pero como no les interesa, están como durmiendo. No durmáis, orad para que no oiga. ¿Entiende? ¿Oye, no entiende? Qué tremendo. Mire la tentación que le llegó a Pedro sacar, hermanos, y más mata a Malco. ¿Y qué le hubiera pasado si mata a Malco? No lo mató porque Dios no lo permitió. Porque la intención de Pedro era matarlo. ¿Y usted cuándo ha visto que alguien va a sacar un corvo y solo le va a volar la oreja? No me va a decir, no, mire, yo solo la oreja le quería volar y solo eso le volé. No, no creo, hermano. Ahí fue el Señor quien tuvo misericordia de Pedro, como la ha tenido de nosotros en un montón de estupideces que hemos cometido. Como tengo un poquito de tiempo, no quisiera terminar este punto, porque hay algo bien importante en esa situación de Mateo, capítulo 26. La agonía que Jesús experimentó no estaba ocasionada por el temor a la muerte física. Fíjese qué tremendo, no era por eso, sino por la asociación de su muerte con el pecado. Él estaba sufriendo como hombre sin mácula, sin mancha, sin pecado. Entonces, pero la asociación como le dije, la agonía que experimentó fue por la asociación de su muerte con el pecado, porque en 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo número 21, 2 de Corintios 5, 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cuando él oró y conoció la voluntad de Dios, ya no tenía sentido que siguieran orando. Entonces, comprende por este versículo que la agonía que el Señor experimentó no era por la muerte física que él iba a padecer, sino por la asociación de su muerte con el pecado. No es lo mismo morir físicamente que morir espiritualmente. No es lo mismo morir y que lo echen en el sepulcro que morir y ser echado a un lago de fuego ardiente. Porque el que es sepultado, ese no siente nada, pero el que es echado al otro lado, ese siente todos los tormentos de lo que es la muerte. Amén. Entonces, note que la agonía es que Dios lo trató como pecador. Y al tratarlo Dios como pecador, por el conocimiento que él tenía de la Escritura, de la palabra, y por el conocimiento que él tenía de Dios, y por el conocimiento que él tenía de saber cuál era la voluntad de Dios para con él, entonces eso lo hizo agonizar.
porque estaba como hombre, no como Dios. Y al ser tratado, al asociar la muerte con el pecado, conocía la separación que él iba a tener de su Padre. Porque esa es muerte, separación. En lo físico, cesación de todos los sentidos y órganos y sistemas del cuerpo, etcétera. Pero espiritualmente la muerte es separación. Así como la muerte, al separarse mi alma de mi cuerpo muere, así también el pecado hace la separación de mi ser espiritual con Dios. Entonces, como él sabía, él tenía el conocimiento y sabía cuál era la voluntad de Dios y vino a conocerse a sí mismo, que fue de las primeras cosas que le dije de la primera enseñanza, que cuando usted conoce a Dios, aprende a conocerse. ¿Quién es usted? Entonces, en Efesios, capítulo número 4, Efesios, capítulo número 4, y versículo número 9, dice así, solo el 9 voy a leer y el 10. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido? ¿Cuál era la agonía del Señor en cuanto a la asociación de la muerte con el pecado? Agonizaba. Amén. Es cierto, hermano. Dios me va a revelar a mí. Es necesario que tengas ese problema. Eso no significa que, yo me voy a reír. No, yo también voy a agonizar, pero no hago nada para detenerlo porque hay que pasarlo. No tengo opción. Es diferente. Pero eso no significa que no me dé agonía. Eso no significa que no me aflija. Eso no significa que no gima. Pero ya mi agonía, mi gemir es relativo a la confianza y al conocimiento de la voluntad de Dios que yo tenga de Él y de lo que va a ser de efectivo para mí. Es cierto, me va a doler, quítemela. Porque al quitarme la próstata, al quitar el ovario, al quitar lo que esté malo, el dolor, es cierto, va a doler, pero el dolor del tormento que me da va a desaparecer. Entonces, yo me opero. Si no, voy a toda la vida tener ese tormento. No, yo, eso tengo, opérenme, yo ya quiero descansar de eso. Entonces viene y uno está ahí, duele y cuesta recuperarse, pero uno tiene la esperanza que ya quitaron el mal. Pero eso no significa que no se agonice. Ay, Dios mío, Señor. No estoy diciendo, ay, Señor, ayúdame. No, yo sé, Señor, es tu voluntad y hasta aquí estoy sometido. La carne es débil. Que tenga oídos. No para oír la alarma. Que tenga oídos. No se recuerda que yo me desmoroné la noche antes de la verdadera operación. Porque me metieron 2 veces y para afuera nada. Yo feliz, pero seguía agonizando. Y al final dije, no, esta que sea la de verdad, Señor. Y fue la de verdad. Ya estaba consciente, no hay nada que estar peleando ni que estar discutiendo. Ay, Señor, yo te suplico que yo quiero sentir el dedo gordo cuando despierte. Ya estuvo, si despierto en el cielo, gloria a Dios, y si despierto aquí, y si el dedo se mueve, bueno, y si no se mueve, está bien. ¿Por qué? Porque entendí que esa era la voluntad de Dios. Entonces mire lo que pasó ahí en el versículo número 9. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero tenía que descender primero, y no está hablando de la venida de Él como Dios hecho hombre en el niño, sino que Él había descendido porque para volver a subir tenía que descender. Entonces dijo, tienes que descender para que puedas volver a subir. Entonces, ¿cómo es que no voy a tomar la copa que el Señor me ha dicho? Cuando no lo sabía, Padre, ¿puedo pasar de mí esta copa? A mí el Señor me habló muchas veces y me dijo, sí, te van a operar. Y yo me recuerdo un hermano muy lindo con su amor y todo, vino y me dice, hermano, yo lo vi a usted caminando, no lo van a operar. Y yo dije, no, él me vio después de la oración, pero él no, después de la operación, él no sabe que me tienen que operar y para que me operen voy a salir bien. O me van a operar para salir bien. Hermano, mire, yo lo vi caminando y el Señor lo va a hacer un milagro. Yo dije, no,
Él me vio de seguro después de la operación. Hay que tener cuidado. El hermano es muy lindo, muy amoroso y tiene una buena intención, pero el diablo se vale de las buenas intenciones. Y cuando Dios ha dicho algo, nadie lo puede cambiar. Hermano, a mí me lo dijeron y le puedo dar el nombre y le puedo decir, hermano, cierto o no, que usted me dijo esto. Usted me vio caminando y yo dije, amén, pero después de la oración, de la operación. Pero él no me dijo después de la operación. Es que disculpe, no tengo de menos al hermano, pero yo ya había orado y le había dicho al Señor, Señor, yo me someto porque esta es tu voluntad, ya lo entendí. Porque después de 21 años de dolencia, cualquiera dice amén, Señor. Es que tenemos que entrar en la realidad. El padre le dijo, sí, hijo, tienes que beber esa copa. Y después que termines de llorar, ahí vienen a traerte, esto es luego. Bueno, bienvenido, Señor. Y es por eso que le digo, de que ni siquiera habían llegado cuando Él les dijo, ahí vienen ya, duerman. Lástima, no voy a poder llegar a ese punto. Sigamos. Vamos a ver. Entonces, sus efectos, al tener ese conocimiento, Efesios 4, 9 y 10. Le decía yo, había descendido. ¿A qué había descendido? Mira Apocalipsis capítulo número 20. Apocalipsis capítulo número 20, versículo número 14. 14 y 15. 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese era el problema que el Señor sentía en el Getsemaní. Asociar su muerte con el pecado. Entonces, Él tenía que decirle, Señor, yo quiero que tú me digas, porque soy hombre, 100% hombre, sin mácula, pero 100% hombre. Padre, ¿voy a pasar esta copa? Sí, hijo, la vas a pasar. Amén, Padre, ya estuvo. A la tercera me diste la respuesta. Al principio y lo que sigue voy a seguir, valga la redundancia, voy a seguir diciendo que cuando se dice que 3 veces oró, es porque no debemos de orar y decir, Señor, gracias, ¿verdad que no quieres que yo pase esta situación? Va, entonces sí, va, yo mañana voy a ir a firmar el crédito y con el pisto que me den, te voy a dar el diezmo, aunque quizás cuando lo tenga, que no te lo dé, pero te lo voy a dar, pero... ¿O no somos así, hermano? Mire, ya cuando tenemos el dinero en la mano... ¿Has visto a esa mujer del anuncio cuando dice que cuando le cae el agua de lluvia a la ropa? Es para que usted ore y le dé respuesta a su Padre. Y cuando la respuesta del Padre sea, te van a operar, opérese, no sea tonto. Y cuando el Padre te dice, sí, te vas a meter en este problema porque vas a tener que pagar el precio, aguántelo. No ande lloriqueando, ay hermano, ayúdeme a orar, por favor, oren por mí. Parecen hormigas locas, digo yo. Mírenme, yo he estado en situaciones duras, crueles, disculpe que le diga eso, pero es cierto. Andan como hormigas locas. Yo he estado en unas situaciones tan duras y yo digo, Señor, si tú quieres, ¿qué puedo hacer yo? Si tú lo permitiste, ¿quién soy yo para detenerlo? Tenemos que aprender, hermano. Y sabe, a través de los tratos, es que aprendemos. Y decir, Señor, bueno, ¿y qué? No me lo quieres quitar. Y lástima porque el tiempo a mí nunca me alcanza. Entonces, su naturaleza sin mácula tembló ante esa verdad. Mientras no sabía, oraba. No conocía. Después de orar sabía la voluntad. O sea, conocía ya. Les dijo, descansen. ¿Por qué les dijo descansen? Mire, 2 minutos tengo. Les digo, descansen. La lectura que leímos en Mateo 26. Cuando estaban orando la tercera vez, cuando él regresó y les encontró el mío, descansen ya. ¿Qué significa eso? Ahora ya sé, ya no lo necesito. Necesitaba que ustedes me acompañaran.
Necesitaba que ustedes oraran y a la vez, como lo dije hace un momento, a la vez ustedes iban a conocer. Y Pedro, no vas a cometer ese error. El Señor ya sabía, ya veía a Pedro. Oh, Pedro, no entres en tentación. Ora, Pedro. Y Pedro ya lo veía. El Señor veía a Pedro con el... Así, mire. Pedro, ora. Él estaba viendo el futuro. ¿Cuántos de nosotros hasta malas palabras se nos salen en un conflicto? ¿Cuántos de nosotros hasta defendemos un error que hemos cometido y hasta maltratamos a una autoridad? ¿Cuántos de nosotros engañamos? Entonces, eso es lo que Pedro no entendió. El Señor estaba viendo a Pedro dormido y le dice, Pedro, despiértate, porque lo veía, hace unos minutos más lo veía haciendo, Pedro, tienes que orar, porque si no oras vas a hacer eso. ¿Y qué hizo Pedro? No oró. Se siguió con el descanso, y no era momento de descansar. Entonces descanse ya. O sea, ya no necesito que oren, sino hacer que se cumpla. Mira qué tremendo esto, hermano. Ya no podemos orar, necesitamos que esto se cumpla. Es necesario que se cumpla. Entonces hay que orar, hacer y cumplir. Amén. Y voy a terminar con esto que le dije hace un momento. En el versículo 26-53 de Mateo, el Señor le dice a Pedro, que acaso, pónganlo si quieren ahí los hermanos, 26-53 de Mateo, el Señor le dice, Pedro, que acaso, mire hermano, lo que voy a decir es para muchos de nosotros. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, que tú no sabes que yo puedo pedirle a mi Padre que me dé una legión de ángeles. Esto es que el Señor tenía recursos. Y al tener recursos podía cambiar su situación, pero si la cambiaba arruinaba todo lo que Dios quería hacer en él y para toda la humanidad. ¿Y cuántos de nosotros tenemos recursos? No, si yo tengo ahorros. Ah, yo tengo un primo. Ah, ya sé a quién le voy a decir. No, yo voy a resolver. Cuando el Señor había orado y el Padre le dijo, tienes que tomar esta copa, hijo. Entonces, él vio todos sus recursos y dijo, no puedo ocupar mis recursos, porque tengo que dejar que la voluntad de mi Padre se cumpla en mí. Yo puedo tener rapidito aquí, y digo yo, ¿cuánto cuesta el almuerzo, el desayuno, el almuerzo? Ah, no, sí, aquí ando, mire, 40 billetes ando, mire. Ah, no, dos desayunos y 2 almuerzos y 3 cenas si es necesario. Y el Señor dice, no, es que quiero que ayunes hoy. No, pero yo puedo comer. Pero aquellos que somos tontos como yo, el Señor nos dice, quiero que me ayunes hoy y no vas a comer. Yo digo, yo voy a comer. Y aguanto a hambre. Pero si el Señor me permite que yo tenga, no ayuno. Le estoy poniendo un ejemplo trivial. ¿Que acaso no puedo decir a mi Padre que me dé y me lo da, Pedro? Entonces entienda usted esto, es importante que usted y yo conozcamos la voluntad de Dios para que aunque tengamos los recursos para solucionar nuestro problema, no debemos de solucionarlo porque vamos a causar más problemas. El que tenga oídos. Padre, gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Hay tanto que aprender, Señor, de ti, de Pedro, de Jacobo, de Juan. Y muchos no queremos aceptar el Getsemaní. Por eso muchos no oramos, porque no queremos saber cuál es tu voluntad, porque queremos hacer la nuestra. El Señor no dejó de orar y solo oró 3 veces, no solo porque es una figura, porque podríamos hablar de los 3 niveles, sino para que la enseñanza es, ora hasta que tu Padre te conteste. Ora hasta que tu Padre te revele.
Porque si Él te revela, no vas a cometer errores. Si Él te revela, no vas a buscar medios humanos para resolver tu situación. Porque muchos es necesario que vayamos a la cárcel, pero tenemos recursos para pagar 10 abogados. Y Dios quiere que vayamos a la cárcel. Y es por eso, hermano, que Dios tiene que despojarnos de muchas cosas antes de tratarnos, para que nuestros recursos no interfieran con nuestros desiertos, con nuestros tratos, con nuestra escuela de la aflicción, que tantos en esta iglesia ni siquiera han recibido. La escuela de la aflicción nos prepara para el día malo. Nos prepara para sacar fuerzas de orar cuando no se debe de dormir, sino orar. Porque vendrá el momento en que ya ninguna oración será eficaz. El tiempo de orar pasó. Y muchos ocupamos la oración para que nos saque de, cuando la oración sirve para que nosotros no entremos en. La oración debe devolvernos como un Enoc y no como un Noé. Porque Enoc fue librado de la aflicción, de la tribulación, y Noé fue librado en la aflicción, en la tribulación. Traigámoslo a nuestra vida. ¿Cuántos oramos en la aflicción? Cuando si nuestra oración hubiese sido antes, no hubiésemos posiblemente ser afligidos. Y si hubiéramos orado y nos revelan que era necesario, hubiéramos dicho, amén, Padre. Y si alguien nos quiere defender, y si alguien nos quiere ayudar, podemos decirle, ¿no le puedo pedir yo a mi Padre que mande una legión? ¿O la copa que mi Padre me ha dado, no la he de beber, Pedro? Por eso le dijo, guarda tu espada, y tomó la oreja de Malco y se la puso, y la oreja se adhirió perfectamente a su cuerpo, a su cabeza, como antes de que Pedro lo hiriera. ¿Cuántos estorbamos la voluntad de Dios? Señor, sé propicio, por favor, con nosotros, que nos cuesta tanto entender tu palabra. Señor, necesitamos tener conocimiento. Y estamos aprendiendo, Señor, que la aflicción nos da el conocimiento verdadero. Señor, gracias por aquellos que aman tu palabra, por aquellos que le esperan como agua en tiempo de sequedad. Que nunca les falte, Señor. Que tú les des las fuentes de abajo, pero también les des las fuentes de arriba, Señor, para que ellos conozcan tu voluntad y tus propósitos, y la prueba ni los amargue, ni los destruya, ni los mate. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y tú me escucharás. Tú